18 años aquí en el seminario desde la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, que organizamos junto con Felipe Miño desde hace unos años. Y hoy día me toca presentar a un gran amigo, a un buen amigo, a un gran arquitecto desde Costa Rica, un país que he visitado varias veces y que quiero mucho, que siento muy cercano también a Chile. Él es Michael Smith Masís, que es arquitecto, vive en Costa Rica, es costarricense, hizo sus estudios de máster en la Architectural Association en el 2008 y fue Love Fellow en la Universidad de Harvard en el 2019. Es director de la oficina Entre Nos, que es como quizá más se le conoce en su trabajo en el colectivo Entre Nos, y también forma parte de una plataforma muy interesante que se llama Justicia Espacial. Vamos a hablar sobre estos dos proyectos al final de esta conferencia. Y te agradezco mucho, Mike, tu tiempo y tu disposición. Agradezco tu amistad y tu cercanía con la Escuela de Talca. Así que nada, te dejo con el público aquí presente y tu presentación. Al final de la conferencia vamos a dedicarle un minuto a desmenuzar lo que tú nos tienes hoy día preparado. Claro que sí, Germán, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por el espacio. Saludos a todas y todos. Sin duda es un placer estar acá. Felicitarles también por esos 18 momentos, ¿verdad? Que han tenido y pues nada, con muchas ganas de compartirles un poquito en lo que andamos. Voy a compartir pantalla de una vez y entramos en materia. Tengo muchas cosas que compartirles, no quiero como correr mucho, entiendo, tampoco les quiero aburrir, ¿verdad? Quiero como que sea un espacio, pues ojalá que les genere preguntas, inquietudes importantes para su desarrollo profesional. Para mí, primero que todo, es importante decir que la arquitectura siempre ha sido una excusa para hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces es una excusa para tener agencia en la sociedad, para profundizar en temas de sostenibilidad regenerativa, justicia espacial, entre otras cosas. Tal vez la excusa más bonita es construir relaciones humanas y pues nada, les voy a compartir un poco en lo que andamos. Primero contarles esto, bueno, mi oficina actualmente se llama Entrenos Atelier Central. Hace un tiempito atrás nuestra práctica digamos, tomó rumbos distintos de quienes la habíamos fundado. Yo actualmente esta es la que tengo aquí en San José, Entrenos Atelier Central. Eh, Contarles que en los últimos más de 10 años, yo tengo 20 casi 20 años de ejercer y en los últimos 10 años ha sido un momento bonito para nuestra práctica. Hemos recibido premios y reconocimientos muy importantes a nivel nacional, internacional, conferencias, visitado lugares, países. En fin, ha sido todo un recorrido muy bonito y creo que todo ha sido producto de este trabajo colaborativo con muchas personas, comunidades, lugares que nos han abierto las puertas para poder hacer los proyectos, algunos de los que les voy a compartir el día de hoy. Entonces, pues nada, esta parte es importante reconocerla porque sin duda nos ha abierto muchas puertas y muchas posibilidades de hacer cosas muy bonitas. Como les decía, actualmente nuestro estudio es una oficina pequeña ubicada en San José con varios colaboradores, quienes estamos pues llevando a cabo los proyectos. Contarles que creemos en una arquitectura que promueve el bienestar material e inmaterial. Estos son los valores que orientan nuestra práctica, ¿verdad? El bienestar, que ya les dije, y esto es bien bonito, que son bienestar material e inmaterial, ¿verdad? Que las cosas tengan sentido, nos gusta colaborar y construir identidad. De alguna forma, esta foto resume lo que no queremos, ¿verdad? Como hacer soluciones donde todo el mundo lo mete en la misma caja y más bien todo lo contrario, hay que celebrar la diversidad que tienen los entornos con los cuales podemos y tenemos el privilegio y la oportunidad de trabajar eh, dentro de ese contexto poder trabajar colaborativamente y construir procesos de confianza. Al final, sin la confianza no hay nada y esto es una palabra importantísima en lo que significa nuestra práctica y los procesos en los cuales trabajamos. Y para muestra un botón de estos procesos, de estas experiencias, de estos momentos, de esta cultura de transformación a través de una ciudadanía activa.
a través de un ejercicio profesional consciente del impacto que podemos tener en la sociedad. Algunas premisas importantes. Primero, que el diseño de calidad sea accesible. Lastimosamente, lo hemos hecho tan mal a veces como arquitectas o arquitectos en la sociedad, que vemos como que si usted le pregunta a alguien qué hace un arquitecto o una arquitecta, la gente no lo tiene muy claro. E inclusive lo ven como un lujo innecesario. Y el diseño tiene que ser algo accesible y necesario, y que también la participación genera pertenencia, hace que la gente sienta parte, especialmente en estos procesos de diseño, se sienta parte de esta toma de decisiones y tener agencia, capacidad de agencia sobre el territorio, sobre los proyectos. Entonces, esta palabra es clave en nuestra práctica, lo que es la participación. Esta foto para mí es súper bonita porque resume varias cosas. Por ejemplo, aquí abajo es a donde estoy señalando con el cursor. Es una comunidad de campesinos en Autlán, México, donde trabajamos un proyecto con el Estudio ALA de México. Nos invitaron a colaborar en el proceso participativo, o trabajando con una comunidad de monjes refugiados de Camboya en Lowell, Massachusetts, o trabajando en pandemia en formatos virtuales, o trabajando con una asociación de desarrollo. En fin, ha sido muchas formas de practicar este ejercicio inclusivo, participativo, colaborativo. Y entonces, de la mano con esto, evidentemente se va entendiendo momentos, espacios donde se abren estas discusiones, donde se abre un empoderamiento ciudadano, una participación activa, donde las personas, insisto en este concepto, tienen capacidad de agencia para decidir, para participar, para proyectar, para tomar decisiones que luego nosotros nos llevamos, las procesamos y las validamos para ver si realmente lo que estamos pensando pues tiene sentido. Y les voy a mostrar algunos ejemplos. Este proyecto es uno de los más importantes de nuestra práctica, que se llama la Cueva de Luz. La Cueva de Luz está, bueno, primero contarles que ha ganado premios y reconocimientos importantes, como en la Bienal de Venecia, el premio Yala en el marco de la Bienal de Venecia, la Bienal de Arquitectura de nuestro país, entre otros. Y es un proyecto que está en el asentamiento informal más grande de San José, más de 50.000 habitantes, donde este par de señoras guerreras, Alicia, líder de la fundación, perdón, líder de la comunidad La Carpio, y Maris Estela, líder de la fundación CIFAIS, hace casi más de 13 años nos toman en cuenta, tocamos la puerta, en qué les podemos ayudar, y nos permitieron ser parte de este proyecto, que es un sistema de inclusión social a través de formación artística. Y pues había una necesidad de infraestructura y pudimos apoyarles. Y fue un proyecto tan bonito porque desde el inicio, desde que se estaba construyendo, la misma comunidad en sus redes sociales se manifestaba positivamente al proceso de transformación que se estaba dando. Es un proyecto que ha impactado a más de 150 voluntarios, con una inversión que ha superado el $1.000.000. La Orquesta Sinfónica se presentó en el Teatro Nacional, que eso es un gran honor para nuestro país, y ha impactado más de 900 personas. Eh, Está ubicado ahí, en lo que era la Cueva del Sapo, y se llama la Cueva de Luz, y quizás por este cambio en la connotación del lugar también se puede entender que este lugar era quizás uno de los sitios más peligrosos, según la prensa amarillista de consumo, uno de los lugares más peligrosos de San José. Y producto de este programa, el CIFAIS, lo que una infraestructura puede simbolizar, pasó a llamarse la Cueva de Luz. El proyecto era muy simple, realmente es un lote que la comunidad pudo tener en comodato para poder hacer esta intervención de plantas libres, con planos seriados en madera. Todo se podía armar y desarmar. Esa era un poco la premisa de diseño, de poder armar esta estructura temporal, que todo lo temporal se termina siendo permanente en nuestros países, ¿verdad? Y también pensando que todo este sistema prefabricado podía tener, en un clima privilegiado como el nuestro, la posibilidad de ventilar, iluminarse naturalmente, protegerse de la lluvia. Y así fue como se fue armando este cuerpo. Son dos cuerpos, dos naves de madera laminada, eh, y fue pues relativamente rápido el proceso, que implicaba tener tecnologías de bajo costo en su proceso de ensamblaje por lo
denso y digamos lo complejo que es acceder al lugar, ¿verdad? Entonces, pues se hace este proyecto que además en su interior permite tener múltiples posibilidades de uso. Pero les cuento una historia bien simpática de qué pasó con la Cueva de Luz. Cuando gana, bueno, que ganó algunos premios importantes, cuando gana la Bienal de nuestro país, un colega llamó al Colegio de Arquitectos y dice, ¿cómo es posible que este proyecto haya ganado la Bienal, verdad? Y entonces, porque está en un asentamiento informal, porque es ilegal. Entonces el Colegio de Arquitectos nos llama y nos dice, ¿cierto eso? Dice, sí, obviamente, ¿verdad? Está en un asentamiento informal. ¿Y qué hacemos? Nos decía el Colegio de Arquitectos. Entonces, en una cuestión de horas les enviamos más documentos técnicos del proyecto y ya pudimos conservar el premio, digamos, y hacerlo legal. Obviamente con esto no es que estoy promocionando la arquitectura ilegal, es que la Carpio tiene más de 40 años de estar pidiendo este tipo de espacios donde solo una ciudadanía organizada, empoderada, hace este proyecto. Es un llamado para la inclusión urbana y social. Y una vez que este proyecto se hace, ya el gobierno empezó a hablar de la legalización de los terrenos, el Ministerio de Educación hizo un colegio, empiezan a haber centros de salud, qué sé yo, con tanta cosa que empieza a salir porque el proyecto se puso a nivel mediático en el centro de la opinión pública. Entonces, a veces es necesario emprender estas luchas en comunidades a través del activismo. Y el proyecto sí hizo una diferencia, ¿verdad? Y actualmente pues seguimos trabajando activamente, ya son varios años de estar ahí apoyando distintas iniciativas. También contarles que esto ha sido una conciliación de esfuerzos públicos y privados muy importante para poder lograr esta infraestructura. Lo cual también genera otro tipo de conciencia a la hora de generar estas relaciones dentro del aparato público, el aparato privado para poder llevar a cabo estas iniciativas. Eh, Cosas bonitas que sucedieron también, algunas de las vigas se llevaron a centros comerciales importantes donde la gente podía firmar, donar dinero y luego la viga era instalada en el proyecto con esas firmas y con eso se pudo recaudar en un par de fines de semana como $40,000. Entonces, pues también este tipo de cosas cuentan, ¿verdad? Y es parte del proceso de gestión, de pensar estos proyectos, de su impacto. Otra cosa que para mí es importante decir es que no se había terminado y el proyecto estaba siendo full ocupado. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es una ocurrencia de un grupo de arquitectos o arquitectas que imponen un proyecto porque creen que es lo mejor que puede suceder, sino que ya el proyecto existía y lo que hace la arquitectura es acompañar, cobijar, dar resguardo a esos espacios o a esos espacios que ya se han ido ganando con el tiempo. Entonces las apropiaciones son reales, ¿verdad? No son impuestas. Y como pueden ver en estas imágenes, pues nada, es un lugar muy denso donde este tipo de espacios sencillos, adaptables, flexibles, generan múltiples posibilidades de uso. Y esto también fue gracias al ingeniero Juan Tuc, que es nuestro ingeniero en madera, especialista con más de 40 años de experiencia, con quien pudimos pasar de una estructura de metal y concreto, como se había pensado originalmente, a una estructura prefabricada en madera laminada. Y es bonito tal vez ver algunas de esas imágenes porque el proyecto es lo que es, ¿verdad? No, no nada pretencioso, es la madera, la estructura, listo, ese es el espacio. Y ha ganado premios también en categorías como interiorismo, pero realmente el interiorismo de este proyecto es el material y ya, ¿verdad? Entonces, creo yo que también hay una belleza y una importancia en lo que el material aporta en aspectos cualitativos del espacio y también en cómo flexibiliza y genera oportunidades de apropiación múltiples, ¿verdad? Como pueden ver en estas imágenes hay varias posibilidades de uso. Hay un laboratorio de fabricación digital que se hizo con cortadoras, láser, CNCs. Hay un emprendimiento como este que ven aquí entre costuras. De hecho, el laboratorio de fabricación y entre costuras se unieron durante la pandemia para hacer algunos equipos y cosas necesarios para ese momento tan crucial que hubo, que vivimos todas y todos. Luego, aquí vemos ensambles de música, de jazz, de rock, de breakdance, póngale nombre, ¿verdad? Muchas cosas que suceden ahí y que pueden estar sucediendo y que también hay operaciones pendientes, como en esta imagen, ¿verdad? Hay cosas que no se han terminado,
pero a veces es importante contar esto porque estos proyectos son como operaciones abiertas en el tiempo, son flexibles, son adaptables. Y quienes realmente hacen que le den sentido a este proyecto son las personas que se unen para llevarlo a cabo. En esta foto hay empresarios, líderes, comunidad, fundación, nosotros, gobierno, colegio de ingenieros arquitectos. Bueno, algo que no les conté, me faltó la historia de lo legal e ilegal, es que obviamente el proyecto se ejecutó, tuvo el visto bueno de todo, el colegio de arquitectos de la Municipalidad de San José, todo el mundo dijo, dele, pero nadie firmó nada. Pero sí tenía ya digamos que una aprobación y voluntad. En estos proyectos es muy importante poder lograr esa atracción con actores que son eh, importantes para que estas iniciativas sucedan. El proyecto está en un comodato que se le había dado a la comunidad como por 20 años y ya se extendió, si no me equivoco, a 40 años más para que el proyecto pueda seguir ahí. Este video lo hicimos para la Bienal de Seúl en Corea, que nos invitaron a compartir sobre la experiencia de este tipo de espacios y con la gente de Geodaptive en Boston. Estudiamos la inequidad socioespacial en Centroamérica vista desde los objetivos de desarrollo sostenible y el impacto que tiene esto en el desarrollo de la región, ¿verdad? Y hacer una cartografía, un entendimiento geoespacial de cómo se dan esas inequidades en Centroamérica, cuáles son los patrones espaciales que hay y cómo esto justifica la importancia de tener centros comunitarios como este para poder trabajar activamente con las comunidades. Luego también revisitamos el sitio a través de las voces, algunas voces importantes en la comunidad, como, bueno, en este caso hasta Zaida Muxi una vez nos acompañó, Alicia Vilés, la líder de la comunidad, también Maris Estela, que es la líder de la Fundación CIPAIS, entre otras personas, ¿verdad? Entonces era como bien bonito devolvernos, escuchar esas historias, entender de primera mano lo que ha significado este proyecto dentro de una cultura de transformación social en la comunidad. Estos son proyectos que requieren de mucha estamina, requieren de tiempo, requieren de estarlo revisitando constantemente, de estar dándole mantenimiento a esa relación. Por ejemplo, con doña Alicia, yo trabajo desde hace muchos años activamente en otros proyectos, ¿verdad? Y en otras iniciativas, y es de no darse por vencidos, ¿verdad? Seguir adelante, estar empujando estos proyectos, ¿verdad? Para que salgan adelante, ¿verdad? Entonces, tal vez en algunas de estas imágenes y videos podemos ver pues la importancia de un centro como tal y el impacto que tiene en la comunidad y todas estas dinámicas, actividades que suceden alrededor de. Aquí también podemos ver cómo se hizo una animación en el tiempo de todas las familias que se fueron involucrando y esto va generando una cohesión, una correlación a nivel social y espacial nuevamente, como una suerte de dialéctica y de proyectos que van surgiendo después de que uno sale, sale el otro, y esto va generando una concatenación de iniciativas, ¿verdad? Que es un poco lo que este videito al final muestra. Bueno, aquí algunas imágenes de lo que fue la Bienal de Seúl, lo que fue esa experiencia de poder mostrar ahí. Se hizo un stand que hacía alusión al proyecto, a estos mapeos, a estas cartografías. Se hizo una maquetita de curvas de nivel sobre la cual se proyectó esta animación que les mostraba. Y pues nada, les quería contar ahora sí como una sinopsis de algunos proyectos que se han hecho en la Carpio. Por ejemplo, después de la Cueva de Luz o antes, empiezan a salir otras iniciativas. ¿Y qué sucede con esto? Y se los cuento muy brevemente. Sale un proyecto puntual, se dan liderazgos, se dan redes de colaboración, se dan proyectos en común, sale otro proyecto socioproductivo en relación al espacio público, a la sostenibilidad, otro proyecto puntual que habla de liderazgo, que habla de colaboración, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, al final, los proyectos van saliendo de una forma muy orgánica y se van correlacionando entre ellos. Uno que nunca se hizo, pero es bonito contar, había un predio pequeñito en la Carpio y lo que se quería era densificar para tener desde una parte para patinar, para tener actividades físicas de reunión y un huerto. Este proyecto se llamaba Brisas de Luz. Al final no se hizo, pero bueno, fue una conversación importante de cómo generar otro espacio de encuentro comunitario.
También se hizo un ejercicio que se llamaba la cuadra de luz en el 2017, donde se hacía la pregunta, ¿cómo liberar espacio donde no hay? Que esta es una de las preguntas más importantes en los asentamientos o las comunidades en desarrollo, ¿verdad? ¿Cómo liberar espacio común? Entonces, obviamente, basados en la experiencia de lo que fue la Cueva de Luz, las preguntas que se hacían aquí eran, ok, si la Cueva de Luz está aquí, hay una cuadra que puede ser una cuadra de luz, hay familias que viven en situaciones de muy extrema vulnerabilidad. Entonces, ¿qué pasa si de manera temporal estas familias pueden estar apoyadas por el gobierno en un sitio temporal donde pueden recibir capacitaciones en habilidades, oficios, mientras el lote se puede liberar, se le propone densidad para que las familias puedan regresar y se liberan otros espacios para que otras familias se puedan incorporar y se va haciendo una estrategia que luego se puede replicar en otras partes de la comunidad para también ir liberando espacio público. Entonces, en este proyecto, pues se pensó en eso, se pensó en el tema del tratamiento del agua, se pensó en el tema de la energía, en la creación de espacios comunes, en el tema del programa. Y pues nada, fue un ejercicio de densificar y de poder generar ese conjunto, que abrió luego otra pregunta importante. Eh, por ejemplo, bueno, en este caso, en lo que era la Cueva de Luz, también se pensó en espacios conexos, porque no daba abasto, es que de verdad es un lugar donde suceden muchas cosas, entonces se pensó en hacer otro espacio conexo para actividades kinestésicas, que es este, ¿verdad? Que es algo más sencillito, una estructura de metal que se adosó, que era urgente hacerla, por eso de ahí como la premura y lo rápido que se ejecutó este proyecto para tener esta área pegadita a lo que es la Cueva de Luz, pero luego empiezan a salir otras posibilidades de espacios en la parte posterior de hacer un proyecto todavía más grande, más ambicioso, que se llama Torre 3, que es esto que ven aquí en el video, no se ha ejecutado, pero también es lo mismo, cómo ganamos, densificamos y tenemos más área porque la demanda en la comunidad es enorme. Entonces son distintas piezas o componentes que van saliendo para poder darle soporte a todas estas actividades necesarias, ¿verdad? Y programas y en fin, todo lo que puede llegar a suceder. Y voy cerrando en esta parte de la con una idea importante. Después de estos ejercicios, entendimos, por ejemplo, la Carpio está rodeada de dos ríos, dos quebradas. Muchas de estas casitas que ven aquí, uy, perdón, aquí, en pandemia, es lo que le llamamos allá cuarterías, ¿verdad? Son cuarterías, son espacios de cuartos de alquiler, y en la pandemia fue un problema porque eran focos de contagio y las situaciones de hacinamiento eran tremendas, entonces, pues abrió una conversación importante con las familias y decir, ¿qué pasa si podemos agarrar una de las casitas, liberar el espacio, generar densidad, hacer estrategias regenerativas de paisajismo, tratamiento de agua, liberar espacio? Y si esto se pudiera replicar, empezamos a generar espacios públicos, zonas verdes, y fue otra forma de poderle llegar al proyecto. Y sale esta iniciativa que lo que busca es cómo reconciliar ese entorno actualmente del asentamiento informal con el río y generando espacios públicos. Entonces, pues nada, entendimos, por ejemplo, la Carpio, como muchos asentamientos informales, es una historia de injusticia tremenda, la ¿verdad? Porque en la informalidad en Centroamérica, estas comunidades son aisladas totalmente. Por ejemplo, le ponen un botadero de basura, tiene que atravesar la Carpio para que llegue toda la basura a la ciudad, y al frente le ponen una planta de tratamiento de agua, pero que no beneficia a la comunidad, ¿verdad? Entonces les meten un basurero y no les quieren tratar el agua. Entonces, lo que pensamos es cómo más bien la comunidad, en vez de ser un problema como todo mundo tiende a verlo, es la solución. Y cómo a través de estrategias y sistemas de naturalización, de regenerativos, se pueden generar espacios verdes, se pueden tratar las aguas, se pueden generar una red de espacios públicos. Y pues nada, este fue también otra conversación importante de tener estrategias de paisaje regenerativo, de espacios públicos, de tratamiento del agua, entre otras cosas. Y aquí algunas imágenes de esto. Al frente también había un tajo que ya prácticamente no se explota,
Entonces, ¿qué pasa si eso se convierte también en la posibilidad de tener espacios comunes de calidad, huertos urbanos, densificación, como vemos aquí, densificación vertical de unidades habitacionales para liberar espacio, hacer biojardineras, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, pues aquí algunas imágenes de estas conversaciones que más allá si los proyectos se hacen o no, creo que abren preguntas importantes sobre lo que queremos hacer con el espacio público. Y la lucha más reciente que tenemos es hacer un bulevar en la Carpio. La Carpio tiene este corredor de 1,5 kilómetros que actualmente pues no funciona bien. Han habido muchos accidentes y nos invitan a hacer un proyecto de pacificación vial que trabajamos con las distintas asociaciones de desarrollo, proceso arduo que ya tenemos varios años de estar trabajando, ¿verdad? Con la comunidad, entendiendo de primera mano qué se puede hacer, la importancia en ese 1,5 kilómetros. Hay paradas de buses que van caracterizando a cada tanto los distintos sectores de la comunidad, ¿verdad? Y para esto se hizo todo un proceso consensuado de trabajo en sitio, para entender de primera mano cómo se podía trabajar ahí. Luego también hicimos un mapeo de los espacios verdes. Según algunos indicadores, se dice que las personas deberían, no sé, tener entre 8 a 15 metros cuadrados por persona de zonas verdes, y en la Carpio, solamente calcando los árboles, porque no hay zonas verdes, había medio metro cuadrado por persona, ¿verdad? O sea, no hay. Teniendo también ríos que podrían ser parques lineales en ambos límites de la comunidad. Entonces, pues nada, ¿cómo podemos ganar más zonas verdes? ¿Cómo hay un eje que es súper robusto a nivel de comunidad? Hicimos algunas simulaciones con Space Syntax para entender qué pasa si ese eje se conecta con las vías conexas, cómo se dinamiza ese entorno. Con estudiantes voluntarios de la Universidad de Costa Rica se hicieron levantamientos de todas las paradas de buses para entender también esta situación a nivel social y espacial, y llegamos a algunas pautas de diseño que tenían que ver con la movilidad, con el manejo de zonas verdes, generar espacios de soporte y equipamientos urbanos. Aquí algunos bocetitos preliminares que hicimos de cómo podría entenderse el sitio para posteriormente ir haciendo algunas tipologías de intervención de lo que es la pacificación vial, del ensanchamiento de las aceras, de incorporar zonas verdes, de generar espacios de estancia seguros para las personas. Y pues nada, esto es algo que hemos venido dando con mucha diligencia, con el liderazgo de la comunidad, el cual se ha podido presentar en la Asamblea Legislativa, discutir en distintos foros, tanto en la comunidad como en la municipalidad, y es un tema de gestión, ¿verdad? De seguir empujándolo, esperando que pronto cale porque es un lugar necesario. Otro proyecto que hicimos en el 2015 fue de paz. Nos invitan a varios colectivos de Iberoamérica a trabajar con un colectivo nacional. En aquel entonces Venezuela, digamos que era un poquito más accesible que ahora. Una situación muy compleja. Me parece que los chicos del grupo Talca estuvieron por allá, Rodrigo y Martín también en esa época que fuimos. En el caso nuestro, nos tocó trabajar con la comunidad en San Carlos, en Cojedes. Más de 70 personas participaron activamente de este taller para repensar este gimnasio que estaba totalmente abandonado, era tierra de nadie, como foco de violencia también. Y entonces se hicieron varias operaciones espaciales. Una, bueno, tapar el techo, parece obvio, pero había un techo muy mal diseñado, entonces tapar ese techo, abrir los muros perimetrales para que todo el mundo pueda ver lo que sucede en el interior, tener esta gradería como un edificio y por debajo de ella varias actividades que se podrían sacar partido, que la cancha fuera un espacio multifuncional, puede tener varias actividades en paralelo, generar protecciones y barreras bioambientales, sacarle más provecho a los espacios colindantes para zonas verdes o comunitarias, y otra, lo mismo, ¿verdad? Protección contra la radiación solar. Hay una altura muy grande en el galpón que se podía aprovechar para insertar otro tipo de actividades como un mezanine y utilizar, por ejemplo, redes para tener varias actividades sucediendo al mismo tiempo. Esto se hizo en mes y medio, ¿verdad? Fue llegar, hacer el taller participativo y prácticamente ejecutarlo una vez que fuera
validado. Y estas imágenes muestran un poco lo que fue ese proyecto, lo que fue la intervención, un esfuerzo intensivo por parte de la comunidad, que trabajaron activamente en la ejecución del proyecto. Muchas de estas fotos son bonitas de compartir porque fueron fotos tomadas por la misma comunidad desde sus redes sociales, ¿verdad? Entonces habla genuinamente de una apropiación del espacio público que se daba, ¿verdad? Que se dio en la comunidad y todas las actividades que empezaban a salir producto de este proyecto. Este es muy reciente, eh, se empezó en el 2023, pero se terminó este año, hace unos meses atrás, que era una plaza ferial que trabajamos con el colectivo Yuso, también acá, bueno, Venezuela, Costa Rica, nosotros y la municipalidad de Curridabat. Y a través del colectivo Yuso ellos hicieron las dinámicas participativas, de las cuales generaron los insumos de diseño para trabajar una terminal de buses pequeñita en este triángulo que vemos ahí. Y realmente era un programa bastante simple, era hacer un mercadito, una gran cubierta y donde los buses podían llegar, ¿verdad? Entonces, originalmente se pensó de una forma para que los flujos pudieran pasar a través de esta gran cubierta. Ya se ejecutó, las fotos que tengo aquí lastimosamente no son todavía con ocupación de los vecinos, todavía estaba en ese momento en los últimos detalles antes de que ya se abriera al público. Bueno, que quise compartírselos también como para entender otras escalas, posibilidades y proyectos. También tengo que admitir que hubieron cambios a la hora de la construcción, no tuvimos a cargo ni la inspección ni estar al tanto, entonces la empresa constructora tomó decisiones de simplificar algunas cosas, de quitar algunas cubiertas. Tal vez mi recomendación aquí es tratar hasta donde sea posible no de separarse del proyecto y tratar de empujar, poder inclusive llegar a la parte de inspección de la obra, porque siempre hacen cambios sin consultar, ¿verdad? Entonces pues nada, es lo que es. Se respeta, digamos, que el concepto generador del proyecto y los espacios que se estaban buscando. Al final, de lo más importante es que quede algo que a la comunidad le sirva y haga resonancia con lo que dio la lectura comunitaria participativa, ¿verdad? Y queremos que gran parte de eso sí se mantuvo, ¿verdad? Y se genera, pues, este gran sombrero habitable, multifuncional, mercado que tiene la oportunidad también de hacer varios espacios comunes y públicos debajo de él mismo, ¿verdad? Con materiales pues de bajo mantenimiento eh, y que permiten esto, ¿verdad? Permiten distintas dinámicas de vivir el lugar y de conectarse con el sitio. Ya creo que toca ir prontamente ahora sí tomar la foto, saber cómo la comunidad finalmente terminó de asimilar este espacio eh, gestionado por la municipalidad. Eh, También les quería hablar un poquito de lo que es la praxis participativa, lo que implica el diseño participativo, al día de hoy en que creemos. No sé si ubican esta escalera de Roger Hart sobre la participación, ¿verdad? Que los peldaños de abajo son lo que no queremos. No queremos ni manipular ni usar la participación como algo decorativo, sino lo importante es que la gente aporte y se empodere para la toma de decisiones y generar los proyectos. Eh, hace un par de años atrás yo había ganado una licitación para el Estado para diseñar una guía de diseño participativo para las municipalidades de nuestro país. Fue una oportunidad muy bonita porque me permite también revisar literatura importante en materia de lo que es participación, que es el estado del arte. Algunos documentos que yo considero que son importantes es, por ejemplo, esta guía de planificación y diseño urbano con perspectiva de género, comunidad y participación y desarrollo de Marchioni, entre otros, o como por ejemplo lo que hace el Just City Lab en el Harvard GSD. Entonces, poder destilar esta información para generar una guía o un manual que fue este que hicimos para el IFAM en el 2022, donde las principales conclusiones es, en los procesos participativos tiene que haber un equipo núcleo, idealmente integrado por al menos tres actores importantes. Liderazgo comunitario, nosotros como facilitadores técnicos y la parte del gobierno local o institucional. Eso hace que los proyectos generen tracción y que este equipo le pueda dar seguimiento en el tiempo a los proyectos. Y pues, y para muestra un botón, aquí se ve un poquito lo que fue esa guía, es un documento que se
pretendía puede ser descargado en cualquier lugar, es un PDF impreso en hoja carta y que te va guiando cómo llevar a cabo estos proyectos o procesos. La guía está estructurada en 6 momentos. Aquí les hago un resumen muy rápido. Los primeros 3 momentos hacen alusión a un diagnóstico y los siguientes 3 a la parte proyectual, donde primero, y me gusta hablar de momentos y no de etapas o pasos metodológicos porque no hay recetas, realmente lo que andamos buscando son experiencias, son momentos significativos con las comunidades para hacer participación. En el primer momento, ¿de qué hablamos? De hacer un equipo núcleo, de hablar de valores. En un segundo momento, recorremos el lugar de manera integral para en un tercer momento ir al lugar específico, hacer un diagnóstico que luego en un cuarto momento nos permite hacer un taller de convocatoria ampliada, un taller co-creativo, que luego esta información nos la llevamos para en un quinto momento establecer protocolos de diseño, para en un sexto momento ir a la comunidad y validar ese diseño que hicimos. Y les voy a mostrar algunos proyectos que hemos trabajado en esa línea, ya de espacio público. Por ejemplo, este es en la isla de Moravia. Esto fue en pandemia. Como les decía, ahí tuvimos que inventarnos muchas herramientas para poder hacer participación en línea. La verdad fue un proceso bien bonito y yo creo que en la virtualidad, como en esta charla, también hay muchas oportunidades bonitas de registrar, de conversar. Son otros ritmos, otros tiempos, otras evidencias que también aportan bastante. Entonces, ya por ejemplo, en proyectos privados de nuestra práctica, la gran mayoría los trabajamos de manera virtual con los clientes y se le puede sacar mucho provecho. Entonces, pues nada, aquí podemos ver algunas imágenes de lo que fueron estos talleres virtuales, donde las conclusiones del proyecto se las voy a ir comentando, tal vez ya con la ejecución de la obra. Primero y más importante, yo no sé qué pasa, no sé si en Chile les pasa esto, pero en nuestro país y en Centroamérica creemos que el espacio público es seguro si se cierra. Si se le pone una malla alrededor, ojalá con alambre, navaja, para que nadie pueda entrar, como hacer cárceles. Privatizar el espacio público. Suena como una retaíla política desde los años 60 o 70, ¿verdad? La privatización. Y obviamente no va por ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que la comunidad nos decía, bueno, es que si ustedes nos abren todo ese espacio, no queremos hacer el proyecto. Entonces, ¿qué hacer cuando la comunidad dice queremos cerrarlo? Nos inventamos prototipos como este que ven aquí, que se llaman banquipuertas, son puertas pivotantes que permiten abrirse y cerrarse gradualmente para generar una relación interior-exterior. Ok, no lo cerramos, pero no lo vamos a abrir, pero tampoco lo vamos a cerrar. Podemos dar esa posibilidad de que el espacio, cuando se abra, el abrir el espacio genera una estancia. Entonces hace una reflexión. Entonces, más que una respuesta, yo creo que este prototipo genera preguntas sobre nuestra capacidad de agencia sobre el espacio público. Yo creo que ese es el valor de este proyecto, ¿no? Yo no digo que sea la mejor o la peor solución, es más, la mejor para mí sería que no existiera eso, que esté todo abierto, pero dadas las circunstancias, abre una pregunta importante de por qué abrir el espacio. Entonces hicimos estas banquipuertas pivotantes para generar gradualmente posibilidades de conectarnos hacia el exterior, como lo vemos aquí en estas imágenes y videos. Luego, bueno, también el borde se retranquea un poquito para atrás para hablar sobre esa relación, esa dialéctica entre lo que está adentro y afuera. En la otra esquina no había quite, había que cerrarlo por varias razones. Entonces, lo que nos inventamos aquí con el alcalde de Moravia y basado en la revisión de un par de casos de estudio, era esto, hacer un play vertical. Entonces, si se cierra, ¿qué pasa si cuando se cierra se convierte en un play para los niños? En un play vertical. Entonces, pues eso fue lo que nos permitió eh, dar otro mensaje también, que es un espacio lúdico, es un espacio de juego, es un prototipo para que los niños y niñas pudieran pues interactuar con él. Fue tan exitoso que tuvimos que clausurarlo, porque algunas de las puntas y mallas no resistieron tanto uso. Creo que esto ya se arregló, ya en las semanas pasadas estuvo resoldando y mejorando, y pues yo creo que ya está habilitado. Y lo importante de esto es de que
nuevamente, abre preguntas importantes sobre nuestra capacidad de agencia y lo que queremos decir en el espacio público. Otro proyecto bien bonito de espacio público es este de las gradas de Copey en Tibás, un lugar que por muchos años estuvo cedido a la violencia, a las drogas, etcétera, al narcotráfico. Ya no es así, la comunidad saneó todo este lugar, todo este barrio, pero quedó un sitio totalmente abandonado. Entonces nos llama la Municipalidad de Tibás para poder repensar cómo intervenir este espacio. Eh, y se hicieron este tipo de reuniones de diagnóstico, de discusión, con la metodología que ya les había contado anteriormente, basada en momentos, para identificar oportunidades, presentar el proyecto en el sitio y validarlo, ¿verdad? Y al final, eh, esto nos generó un entendimiento más profundo de lo que se podía hacer en el lugar, cómo intervenirlo con sistemas de zonas verdes, de mobiliario, equipamiento, entre otros. Y al final, ¿qué fue lo que hicimos? Realmente es una propuesta muy sencilla. La comunidad, si por ellos fuera, había que hacer toda una rampa para la ley de accesibilidad universal. Solo que si hacemos rampas, el proyecto se va todo en rampas y pierde toda la posibilidad de tener zonas verdes y calidad espacial. Entonces hicimos unas escaleritas más amables y una serie de toboganes. Entonces lo que vimos fue una oportunidad lúdica de habitar ese espacio, conectar cada una de las casitas con lo público, y creo que es bonito ver en estas imágenes cómo el proyecto no se había terminado y ya estaba siendo full ocupado por las personas, ¿verdad? Eso es un buen indicador. Es un buen indicador y pasó en Carpio, por ejemplo, ¿verdad? Que la gente se apropia del espacio, lo utiliza. Y otra cosa que fuimos viendo ya con el tiempo era la importancia de con materiales de bajo impacto, alto uso, se puede lograr, pero materiales de bajo mantenimiento, se puede lograr un alto impacto. Y aquí podemos ver todo lo que se ve en café, ya fue intervenido con paisajismo. Más del 60% del proyecto se liberó para zonas verdes y se generan espacios de sombra también, que esto es algo importante. Yo no sé qué pasa en nuestros países, pero los espacios de sombra a veces se ven como un lujo, ¿verdad? Entonces, más bien todo lo contrario, van acompañando en la cadencia, en el ritmo de lo que significa circular ese lugar y van generando estancias, situaciones de sombra, y que van conectando con cada una de las casitas, ¿verdad? Y pues aquí vemos para muestra un botón de lo que se hizo con este proyecto. Y uno más, en la Municipalidad de La Juelita, la MUNI nos invita a hacer un proyecto súper sencillo, era una calle, un bulevar abandonado, pegado a un parque recreativo. Tenía mucho uso, pero, y unos eran hermosísimos, pero no había calidad, no estaba dignificada esa condición de lo público. Entonces lo que nos inventamos fue hacer una serie de estancias entre los árboles y con un cambio topográfico leve que hay ahí. Entonces, esto fue lo que hicimos, como una especie de estancias con bancas entre los árboles, mejorando la calidad del piso. Y nos inventamos esto, ¿verdad? Son unas estancias súper sencillas, bancas, para que las personas puedan estar ahí y disfrutar de lo público, del espacio. Y creo que las fotos que les voy a mostrar son bonitas que hablan de esto, ¿verdad? No, no hay pretensión alguna más que esto, que la gente quiera estar ahí. Es un espacio muy exitoso donde la gente está, se sienta, disfruta. Como decía Jane Jacobs, ojos en la calle. Entonces no hay que estar cerrando todo, ¿verdad? Lo que hay que es abrirlo y generar estancias donde las personas, sí, valga la redundancia, quieran estar ahí, y se apropien de lo público, ¿verdad? Y con mobiliario, piezas de mobiliario sencillas, eh, pues se provocan esta posibilidad de estar dentro de lo público y con materiales sencillos también, ¿verdad? Para ir cerrando, tal vez contarles que actualmente estoy trabajando con la Embajada de Estados Unidos y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias para la recuperación de espacios públicos. Vieran qué proceso más bonito. Y como ustedes ven, todo esto ha ido creciendo en el tiempo y actualmente tenemos esta gran oportunidad de tener mucha incidencia en muchas comunidades y gobiernos locales, eh, que nos ha permitido andar por todo el país, ¿verdad? Trabajando espacios públicos con estas herramientas que ya les mostré para co-crear colaborativamente con equipos núcleo, eh, proyectos comunitarios.
nos hemos desarrollado una suerte de matriz para enfrentar estos espacios que tiene 6 puntos, ¿verdad? Que tienen que ver con la apropiación, darle prioridad a la naturaleza, trabajo de mobiliario urbano, elementos que promueven la identidad, el bienestar bioambiental o confort y que sean accesibles, equitativos y seguros. Entonces, para esto nos hemos inventado una serie de principios, no inventado, porque eso está basado, perdón, si lo dije muy mal, está basado en la revisión de literatura relevante y en nuestra práctica profesional, ¿verdad? No sé, desde trabajo, no sé, Jan Gell, por decir algo. ¿Cuáles son estas métricas, este tipo de espacios, estos patrones espaciales, estas tipologías, el trabajo de la naturaleza? ¿Cuáles son cuerpos vegetales, bordes, zonas de paisaje, tipos de vegetación? A nivel de mobiliario, ¿qué es esencial, qué es estratégico, qué genera experiencias en la identidad, qué genera equipamiento, materiales, o qué promueve el confort, qué promueve la pacificación vial, el mobiliario, qué sé yo? Entonces, empiezan a salir una serie de posibilidades de cómo trabajar lo público que nos permite hacer este tipo de esquemas o diagramas por capas en 6 temas que luego los aterrizamos en proyectos. Ya estos proyectos, por cierto, hoy los vamos a entregar los anteproyectos a las comunidades que ya los validamos, los diseños. Luego les comparto, estamos muy emocionados. Si nos quieren luego seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en Entrenos Central, pueden ver mucho de lo que hemos estado haciendo en espacio público y que se vienen muchas cosas bien bonitas. Para terminar, nada más quería brevemente hacer un repaso sobre lo que es la experiencia académica de la práctica también, ¿verdad? Que desde el 2005 vengo trabajando proyectos de impacto social, primero como estudiante, donde tuve el privilegio de ganar el Archiprix en 2005 con otro compañero que hicimos una tesis en asentamientos informales. En aquel entonces como que casi nadie trabajaba esos temas y salió de una manera muy natural, orgánica y a partir de ahí fui desarrollando una práctica y trabajando en distintos talleres en universidades de experiencias en trabajo a escala 1-1, ¿verdad? Creo que esto es muy de interés para su escuela, que también van en esta línea, ¿verdad? De hacer proyectos de trabajo a escala 1-1 con distintas comunidades, con distintos clústeres de investigación y trabajo con profesores estudiantes nuestros, por ejemplo, con una cátedra que yo trabajé con el profesor Fernando Ríos. Ellos ganaron la Bienal Iberoamericana en Medellín con esta instalación que era bien sencilla, era una estructura retráctil para situaciones de emergencia o con estudiantes que trabajamos con Techo para mi país en hacer intervenciones en las sedes comunitarias, como con recursos muy limitados se podría lograr una mejor relación con el centro comunitario en la comunidad. Entonces se proyectaba y se construía, todo se trabajaba con materiales a escala 1-1 en los talleres de la universidad para luego ejecutar en sitio piezas también de intervención del espacio público o con Techo para mi país, nos dijeron, aquí están todos los materiales de una sede TED, reconfiguren. Entonces reconfiguramos, esto se armó en el parqueo de la universidad, se desarmó y luego se llevó a la comunidad, ¿verdad? Entonces han sido años de esto, ¿verdad? De una cultura activa de transformación, de trabajar con comunidades vulnerables, nuestros estudiantes y aprender en sitio. Cómo un maestro de obras vive en la comunidad y les da una cátedra de cómo armar una pieza, un ensamble o una fundación, cómo los niños se vuelven parte importantísima de esta cultura de transformación, ¿verdad? Y ven que los profesionales son personas que son accesibles, ¿verdad? Y que también esto promueve aspiracionalmente de que un niño y una niña quiera eventualmente, ¿por qué no?, ser un arquitecta o arquitecto, ¿verdad? Y todo esto derivó en el último proyecto, para mí el más importante ahorita, que es esta plataforma que se llama justiciaespacial.com. Se las quería compartir, es de acceso libre, gratuito, donde tenemos varias personas que colaboran activamente. Ha ganado algunos reconocimientos importantes también en la Bienal en Aviao en México en el 2022 y también en la BID de Madrid. Ha sido reconocido como una buena práctica y y son procesos y proyectos muy bonitos que van en la misma línea, ¿verdad? Participativa. Vamos a ver, la plataforma de justicia espacial da talleres de diseño en escuelas de arquitectura. Estuvimos por varios años trabajando, bueno, un par de años en la Universidad Veritas. El próximo año seguramente vamos a trabajar en el TEC de Monterrey en México y así estamos, también en la Universidad de los
Andes en Bogotá, la profesora Ingrid, que es parte de la plataforma, Ingrid Quintana, ella también da un curso de justicia espacial. Y pues nada, son proyectos muy bonitos que también se basan en esta narrativa de entender el sitio, el lugar y cómo a través de un modelo de justicia espacial se pueden proponer con las personas intervenciones eh, basadas en un modelo que primero trata de entender a fondo qué es la justicia espacial, cómo disciplinarmente la entendemos y podemos proyectar. Estos esquemas que ven aquí son hechos por nuestros estudiantes para poder entender qué es, cómo se come esto, cómo se quiere ver, para luego aplicarlo en procesos participativos y Las necesidades del inclusive espacio tener y sus inversiones han herramientas surgido como del que taller vemos aquí, colaborativo. herramientas más lúdicas que permiten tener buenas conversaciones en las comunidades sobre esa capacidad de agencia nuevamente para intervenir el sitio. Luego en la plataforma también tienen acceso a artículos de colectivos latinoamericanos en la materia. Hay más de 70 conferencias como esta grabadas en línea de acceso gratuito con expertos de altísima talla mundial, ¿verdad? No sé, como Saida Mumsi, Jorge Mario Jauregui, Dana Cunningham del MIT, Diane Davis de Harvard, en fin, ahí pueden navegarlos. Los invito a que le peguen una chequeadita a eso, ¿verdad? Que hemos podido acumular en estos años. Y ya para terminar, ahora sí, espero que no me haya extendido más de la cuenta, les quería muy brevemente mostrar algunos ejemplos profesionales de nuestra práctica, ¿verdad? Cómo trabajamos de una manera muy sencilla, es lo mismo, ¿verdad? Son procesos muy analógicos, nos gusta trabajar mucho con la mano, hacer participación activa con nuestros clientes en línea, hacer un análisis riguroso del sitio, del contexto, de la parte bioclimática, entender el sitio, las visuales, el aprovechamiento de las brisas, protegernos del sol. Hacemos muchos diagramas y esquemas a mano que luego los traducimos en modelos físicos de investigación del espacio, no de representación, sino de procesos de diseño. En la oficina tenemos nuestro propio estantecito donde tenemos todas las maquetas, las atesoramos, ¿verdad? Debo admitir que ahora en fin de año es un desastre la oficina, esto hay que acomodarlo mejor, pero bueno, es algo que valoramos muchísimo. Y por ejemplo, este proyectito de la Casa del Árbol, lo mismo, ¿verdad? Era para una familia de dos personas que querían una casita pequeña entre unos árboles. Aquí pueden ver los esquemas, los dibujos a mano y cómo se inserta en un entorno hermosísimo en la montaña, con esos árboles espectaculares atrás y cómo esta casita pequeña pues hace resonancia, ¿verdad? Con ese entorno, diseñada con las mismas técnicas participativas de entendimiento del lugar, con materiales locales, ¿verdad? Y pues lograr este proyecto de una manera simple en el sitio o esta otra casa también para una pareja. Lo mismo, estos esquemas de cómo queremos que el proyecto encaje en el sitio a nivel de materiales, a nivel de paisajismo, con nuestro equipo de paisajismo, Alberto Negrini y Pamela Molina nos ayudaron a desarrollar esto. También se trabajó la parte de permacultura, zonas eh, productivas para el proyecto. Y aquí hay algunas imágenes de cómo se inserta esta casita ahí en ese entorno también, rodeada de unos árboles hermosísimos, una tierra y unas piedras también del lugar y unas visuales bien potentes, ¿verdad? Y como ven, pues sí, es una arquitectura bastante sencilla, abierta, permeable, a ventilarse, a abrirse, ¿verdad? Eh, para poderle sacar el máximo bienestar bioambiental a esos espacios que están viendo, pues, en estas imágenes. Y como ven, son cosas bastante sencillas. Y tenemos este emprendimiento de madera laminada con conectores metálicos con nuestro ingeniero Juan Tuc, con especies locales, no son coníferas, sino maderas latifoliadas, que nos han permitido pues hacer este tipo de estructuras, como ven en estas imágenes. Actualmente esta es una casa que ya cruzo los dedos para que termine, que es en el Caribe, ahí está mi hijo, por cierto, son todas piezas prefabricadas en el taller y que se llevan como un Lego y se arma pues esta casa. Y a mí este me gusta mostrarlo siempre que termino. Cuando hacemos las obras, le reconocemos a nuestros maestros de obras, albañiles, constructores, la participación en el proyecto, porque sin sus manos nada de esto sería posible, ¿verdad? Entonces, pues creo que también es otra forma importante de conectar, de reconocer que somos un equipo
y que el talento sumado para estos proyectos y emprendimientos sociales es lo que hace pues la diferencia. Y nada, estimado Germán, por aquí me quedo. Muchísimas gracias por el espacio. Ahí está nuestra página web, entrenoscentral.com, justiciaespacial.com y les solicito encarecidamente que nos sigan en el Instagram de entrenos.central. Ahí estamos constantemente poniendo información de lo que hacemos. Somos muy activos ahí en las redes sociales. Entonces, pues nada, un abrazo, muchísimas gracias. Excelente, maravilloso, increíble de todo el trabajo que han hecho en tan pocos años, ¿no? Porque digamos que esto se ha desarrollado en un tiempo bastante acotado y es bien impresionante cómo esta cosa, como decías tú en algún momento, lo sugeriste, va increciendo, ¿no? O sea, una iniciativa que parte el 2005 con un premio y que no lo motiva el premio, sino que la preocupación o la oportunidad que tú ves, porque hay una mezcla de las dos cosas, eh, se transforma esto en una manera también de hacer las cosas, ¿no? De hacer la arquitectura y de avanzar en una dirección. Y dado que muchos de los que nos están escuchando son estudiantes, quería justamente partir preguntándote sobre esos inicios, porque em, cuesta imaginarse muchas veces cómo estos procesos participativos o de construcción de esta arquitectura en los espacios colectivos, sobre todo en las periferias, sobre todo con grupos humanos más deprivados, más conflictuados, más violentos, que están presos muchas veces de conflictos complejos, pueden conectar con la arquitectura que, como tú bien dijiste al principio, está vista muchas veces por ellos mismos como un privilegio al que ellos no tienen acceso, ¿no? Rodrigo Chewar decía por ahí que él de alguna manera había aprendido a hacer arquitectura donde no llegaba la arquitectura, ¿cierto? Donde no se podía aparentemente hacer arquitectura. Entonces, ¿cómo es ese nexo? ¿Cómo crees tú que se da ese primer paso? E incluso, ¿cómo vives de eso? ¿Cómo la arquitectura también se transforma en tu medio de vida? Porque esto en los proyectos que tú mostraste al inicio, no me quedó muy claro, pero me parece que no hay en un inicio el apoyo municipal, que eventualmente puede formar parte de los honorarios y de la manera en cómo uno articula el trabajo. Me parece que también ahí hay una iniciativa fuerte tuya de organizar el trabajo en torno a algunos de estos temas que además tienen que permitirte vivir. No sé si nos puedes contar un poco más de esos primeros pasos, digamos. Claro que sí. Es más, estoy buscando un diagrama. Me regalas unos segunditos, si no luego editamos esto, porque es un diagrama que a mí me gustó mucho haberlo hecho. Lo que pasa es que no lo estoy encontrando. Perfecto. Encontré el diagrama, el famoso diagrama. Voy a compartir pantalla. Este, porque cuando justamente yo hice el fellow allá en la, en el GSD, me tomé el tiempito como, y parte de la idea de ese año es como para uno darse una pausa, ¿verdad? Y reflexionar sobre la práctica y me puse a hacer este esquema que para mí es bien importante. O sea, yo siempre he tenido una relación muy fuerte con la academia, primero como estudiante. Cuando uno es estudiante, una de las primeras preguntas o la más importante que yo me tuve que hacer es, yo no tengo familiares que están en el sector de la construcción, no tengo ni tíos, ni primos arquitectos, ni ingenieros, nada. Soy el único. Conoce uno gente por ahí, por allá, pero entonces, ¿cómo hace uno para abrirse camino, verdad? Eso era como una de las primeras premisas. Entonces, para mí, yo entendí desde muy temprano que mi proyecto de graduación tenía que ser una plataforma para generarme trabajo. Eso por un lado. Luego, la primera vez que yo fui a un asentamiento informal, yo entendí de primera mano también que la arquitectura sirve para algo. Es que hijo, pucha, a veces de verdad pasa uno, no sé, 4 o 5 años pensando y diseñando cosas que no sirven para nada. O sea, son mentiras que cuando usted se gradúe va a poner una oficina, teléfono y lo van a llamar para que haga un aeropuerto o para que haga un centro comercial o para que haga todos estos inventos que a veces la academia le encanta meterle a los estudiantes en la cabeza, pero que
Son muy pocas las personas que tienen el privilegio de hacer cosas así. Digo privilegio porque es un privilegio que viene de un privilegio económico. Entonces, este, esa parte para mí era importante entenderla. Entonces, uno como estudiante se cuestiona varias cosas. También cuando uno es estudiante no hay conflictos de interés. Si uno va a tocarle la puerta a un ministerio, a una empresa privada o a alguien, mira, para saber de ciertos temas, no te van a ver con desconfianza porque sos un estudiante. Entonces, el poder que tienen estudiantes es altísimo, de cómo conectarse con la sociedad. Entonces, desde la academia, entender uno primero, qué es lo que lo motiva. ¿Cuáles son esos valores? ¿Qué es lo que tiene sentido? ¿Por qué lo quiero hacer lo que voy a hacer? Y va más allá de la parte económica. Es de verdad una parte motivacional, aspiracional. Entonces, primero uno como estudiante se hace esas preguntas, pero ya cuando uno se gradúa, se hace profesional y empieza uno a desarrollar una práctica. En mi caso, esa práctica siempre se vio vinculada como estudiante. Tuve el privilegio de ser desde asistente hasta director en Costa Rica, en la Universidad Veritas. Entonces eso me permitió hacer investigación, hacer muchas cosas, pero también esas oportunidades se dan porque uno como estudiante es muy activo, ¿verdad? Y se pasaba moviendo y haciendo contactos y inventándose cuanta cosa uno podía, ¿verdad? Entonces empieza a haber una dialéctica, un diálogo entre lo que es lo académico y lo práctico, donde estos valores siempre están alineados y donde se va desarrollando una expertise, ¿verdad? Donde ya uno tiene la oportunidad de hacer un posgrado. Yo apliqué una beca y puedo irme con esa beca a Inglaterra a especializarme en diseño sostenible, en el AA. Entonces, estas líneas de academia, práctica y especialidad, pues se van retroalimentando entre sí constantemente, donde uno puede desarrollar investigación, uno se empodera con su práctica y va desarrollando conocimientos, ¿verdad? Entonces, también hizo como una taxonomía de estos medios de producción de arquitectura. Hay distintas escalas, proyectos que puede ser la casita del perro hasta un centro comunitario, por decir algo. También hice un mapeo de proyectos de investigación, cuáles han tenido impacto mediático, premios o ese tipo de cosas, cuáles son públicos, cuáles son privados o cuáles son ambos. Entonces, en ese recuento, desde el 98 hasta el 2019 puse esta línea de aquí que se llama la línea de ingreso. Para arriba generan plata, para abajo no. Vean que hay un montón de estrellitas que no generan plata, pero estas estrellitas están interconectadas con proyectos de investigación o profesionales más grandes, de mayor tamaño, y muchos de ellos en el sector privado, que te van generando recursos, pero que luego te conectan con otros proyectos. Entonces se va haciendo toda una red de proyectos que están interconectados y que el privado, lo interesante es cuando algo que es público y privado y gana un premio importante también, ¿verdad? Y entonces tiene mucho reconocimiento y se van convirtiendo como en islas catalizadoras de otros proyectos. Entonces, creo que esta parte es muy importante a la hora de pensar una práctica. También algo que sucede al día de hoy, finalmente, es que, por ejemplo, cuando yo fui a hacer ese fellowship, conocí de primera mano el trabajo de Mass Design. Es una de las oficinas estadounidenses que creo yo que para mí es de las mejores. Ellos tienen un modelo de proyectos que tiene que ver con un fondo catalizador para proyectos de impacto social. Claro, tienen un fondo, no sé, como de 10 millones de dólares al año y hacen proyectos hermosísimos en Ruanda, en Estados Unidos, qué sé yo. Pero el concepto de tener una oficina que está alineada en valores de impacto social y que va construyendo un fondo para poder desarrollar y gestionar estos proyectos me parece muy importante. Entonces, ¿qué he hecho yo guardando enormes distancias con esos fondos? Es que en la oficina, los proyectos privados que yo hago, los clientes míos saben que alguito de ese dinero que nos pagan va destinado a otros proyectos de impacto social que estamos haciendo. Entonces, esto a los clientes les hace mucha gracia, les parece algo bueno y por tanto nos genera más proyectos. Entonces, tenemos un fondo que nos permite hacer donaciones para hacer anteproyectos, pero que también la gente que nos contrata sabe que eso está sucediendo y que ahorita actualmente en nuestra página web
estamos trabajando para que esto sea lo más visible y transparente, para que la gente entienda de que hacemos proyectos privados y públicos de mucha importancia a través de este fondo catalizador que, que yo no veo nada jalado del pelo, como decimos acá, que en los próximos años pueda ser un fondo bastante robusto, porque muchas stakeholders o actores que hemos contactado que manejan muchos recursos en nuestro país y en la región están interesados en apoyar este tipo de iniciativas. Yo hice una fundación, ahorita no la tengo activa y no creo que la fundación sea el modelo óptimo. Puede ser una oficina privada, pero que rinda cuentas claras de los proyectos de impacto social que está haciendo. Entonces ahí te respondí de una manera más larguilla, como articulando con lo que hacemos hoy en día, pero esto es un poco el recuento de cómo ha ido evolucionando esto. No, está súper, súper interesante porque me parece que justamente ahí es donde se entrecruzan estas cosas y la arquitectura deja de ser una cosa que tú también dijiste en la presentación. eh, el arquitecto que ofrece un servicio de diseño y que está esperando que le llegue un encargo específico para resolver un problema específico, sino que, bueno, es algo un poco más complejo o bastante más complejo según hasta dónde se quiera llevar. Por lo que tú muestras en este diagrama, puede llegar a ser muy complejo, ¿no? O sea, en términos de, que está muy de moda ahora hablar en términos de biológicos, una especie de ecología entre las comunidades más ricas o más pobres, digamos, porque también rompe una barrera social entre ricos y pobres, porque de alguna manera están comunicados los dos. Y a partir de eso te quería llevar a otro lado, porque eh, hay un asunto de urgencia. En muchos de los proyectos que mostraste de las comunidades, hay un asunto de urgencia en la resolución, por ejemplo, del déficit de vivienda o de las condiciones súper deplorables donde viven muchísimos habitantes de la región, ¿no? De toda Sudamérica me refiero y de Centroamérica. Ujú. Probablemente en gran parte del planeta es esa la situación de mucha carencia en servicios, en calidad del espacio, pero también en calidad material, en acceso a ciertos bienes y servicios. Y de hecho hay un discurso como medio instalado, digamos, de que hay que decrecer, de que hay que transformar la economía en una forma de mirar diferente, etcétera. Pero también al mismo tiempo hay regiones súper pobres, como algunas de las que tú has mostrado, que necesitan desarrollo. Por lo tanto, parece que estas dos cosas estuviesen en disputa, ¿no? O sea, el mainstream pareciera ir en una dirección, sobre todo en los países y en las regiones desarrolladas, donde tú has estudiado, has trabajado, etcétera, y la necesidad más profunda de ciertas regiones de efectivamente desarrollarse. La idea que tú planteas de desarrollo tiene que ver con la calidad de las cosas y aparentemente la calidad de las cosas no está necesariamente relacionada con el lujo de los materiales o lo caro de los presupuestos o la disponibilidad grande de presupuestaria, sino el lujo estaría en la inteligencia, estaría en lo comunitario, estaría en conectar cosas, ¿cierto? Entonces quería preguntarte, y bueno, pronto vamos a ir cerrando, pero una de las últimas preguntas que quería hacerte era justamente, ¿cuál es esa inteligencia del sur que se ha puesto de alguna manera de manifiesto en muchas instancias internacionales? Tú nombraste desde el Archiprix en adelante un montón de bienales y cosas así. Es decir, el nuevo siglo ha ido poniendo, manifestando interés en esto que muchas veces proviene de lógicas que son de el sur, lo que se ha llamado sur global, pero en realidad son lógicas, inteligencias que provienen de áreas pobres del planeta. ¿Cómo ves esto, esta relación entre esto y la arquitectura que tú estás haciendo y lo que tú consideras que es como de alguna manera este movimiento en esa dirección? Claro, claro. De hecho, muy bonita la pregunta. Me recuerda inicialmente también una vez cuando estábamos en pandemia, Gabo Visconti, Estudio Haga, en la plataforma de justicia espacial, nos pusimos el reto como de hacer alguna imagen sugerente que critique lo que fue el momento de vivir la pandemia. Y recuerdo que él hizo una imagen que decía
quédate en casa, ¿verdad? Todo el mundo lo obligan a quedarse en casa, pero el quédate en casa para una persona que vive en condición de extrema pobreza no es lo mismo que para una persona, no sé, como cualquiera de nosotros que tenemos el privilegio de tener una casita y vivir cómodamente, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, fue puña. Cuando se entiende de primera mano lo que es ver clientes que tienen muchísimos recursos o también ver clientes, comunidades que están en escasez total, uno se pregunta muchas cosas en ese espectro, ¿verdad? De esos extremos. Eh, yo creo que algo que yo he notado cuando hay mucho recurso y cuando no hay recurso, hay algo que se comparte, que ya las cosas, el dinero no es lo que media esas relaciones, sino es el trueque, el intercambio, ¿verdad? Cuando la gente tiene muchísima plata, ni siquiera usan dinero, ¿verdad? Intercambian cosas. Igual abajo, cuando hay muy poco recurso, y perdón por la palabra abajo, porque suena muy peyorativo, pero cuando hay escasez total, también lo que prima es el intercambio de cosas. En ese concepto de intercambios, empiezan a suceder cosas muy bonitas porque nos vamos a lo esencial de las cosas que nos hacen tener bienestar, ¿verdad? Y en ese bienestar empiezan a salir eh, eh, situaciones que son relevantes. Por ejemplo, en Costa Rica ahora está muy hablado el tema de las zonas azules, que hay como 5 lugares en el mundo en donde viven las personas más longevas y todo este rollo, ¿verdad? Eh, Eso puede ser muy debatible, pero lo que sí tiene mucho sentido es que las personas que viven en zonas azules, al menos en Costa Rica, son personas que viven en zonas rurales con un estilo de vida súper sencillo, con buenas relaciones sociales. Muchas de ellas lo que cultivan es lo que comen, no tienen ni siquiera acceso a tecnologías, a veces no tienen ni siquiera un televisor en la casa. O sea, de verdad que alguien podría ir a una casita de estas de una persona longeva y dice, es una persona que vive vulnerable, que es de escasos recursos. Pero si algo tienen muchas de estas familias es calidad de vida, ¿verdad? Entonces, obviamente que la sociedad, el capitalismo y el consumo nos ha llevado a entender que el estándar es algo, es una ilusión y nos ha desconectado muchísimo de otras formas de vivir y habitar y tiene mucho que ver con el contacto con la naturaleza. Aunque no nos guste, sí tiene mucho que ver con esto. Entonces, este, creo yo que el repensamiento ante la escasez y la demanda de tener calidad espacial tiene que cuestionarnos muchísimo el cómo coexistimos, cómo vivimos. O sea, no se trata de multiplicar un montón de casas baratas para darle casa a todo el mundo, sino se trata de pensar los espacios que unen todas esas casas y cómo a partir de esos espacios de calidad que tienen relación con la naturaleza, con la posibilidad de cultivar cosas, con la posibilidad de regenerar un río, de tener sentido común a Ujú. la hora de cómo renegociamos nuestra posición en el planeta Tierra. A partir de ahí se va generando una gradiente o se van diluyendo posibilidades del habitar con muy poquitas cosas que con el tiempo se pueden ir mejorando. Obviamente hay prioridades, ¿verdad? Yo no podría exigir a una persona, es que si vas a tener un parque hermosísimo y todo y vas a vivir bajo 3 láminas". También hay temas que son mínimos, ¿verdad? Que hay que revisitar. Ahora bien, cuando usted habla del sentido común y desde mi especialidad que es en el diseño ambiental sostenible y todo, lo que se habla hoy en día que más peso tiene es la arquitectura vernacular, ¿verdad? Entonces, ¿cómo con materiales locales, con lo mínimo, se logran espacios súper confortables y que responden de una manera coherente al entorno? Entonces, ¿cómo esa vernacularidad, de alguna forma repensada en las situaciones actuales, tiene mucho sentido en cómo queremos vivir y cómo eso genera calidad de vida al menor costo posible, ¿verdad? Y más bien cómo dejamos el lugar mejor de lo que lo recibimos. Entonces, yo siento, Germán, que hay un tema actitudinal que es muy importante, hay un tema de sentido común, de respeto al medio ambiente y obviamente y de cómo nosotros como seres humanos construimos relaciones, mediamos relaciones bióticas y abióticas de una manera seria, responsable, donde las y los arquitectos tenemos herramientas suficientes para repensar estos espacios desde la escasez
con sentido común y con proyectos de que verdaderamente dignifiquen la condición humana. Y hay muchos ejemplos bonitos ahorita de oficinas que están haciendo esto muy bien, no solo en Sudamérica, sino en África, en Europa, en Centroamérica. Entonces, yo soy muy optimista y yo creo que sí hay muchas respuestas ya sucediendo. Y se trata también de mucha voluntad política para que estas cosas realmente se den de forma adecuada. Y de verdad, no estoy queriendo romantizar esto, de verdad, yo creo que ya hay mucha gente haciendo las cosas bastante bien que debería amplificarse más estas voces. Ujú. Sí. Oye, y bueno, yo podría seguir conversando toda la tarde contigo porque está muy interesante. Conversamos mucho la otra vez cuando nos encontramos en Lima. Solo quería hacerte una última pregunta que tiene que ver con esto que decías al final. Eh, bueno, no exactamente lo político, sino que lo anterior a eso, que tiene que ver con la relación futuro pasado, digamos, de identidad, ¿cierto? O sea, esas palabras que tú has estado rondando en tus proyectos y que lo dices, te surge, digamos, como súper naturalmente, pero quería ser un poco más detallista en términos de que el proyecto moderno, el proyecto que después se confundió de alguna manera con el capitalismo contemporáneo, eh, nos enseñó a los arquitectos que el futuro estaba en algún lugar adelante, digamos, ¿no? Y que el pasado era una cosa que había que dejar. Tú mismo lo decías respecto de lo vernacular. Eh, el proyecto político también, de alguna manera, el proyecto más conservador quiere de alguna manera volver atrás, y el futuro muchas veces es una interrogante difícil de asumir. Y entre medio está la identidad de los grupos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto? Tú hablabas de la agencia de la arquitectura. Y quería preguntarte, ¿dónde se mueve tu proyecto? ¿Dónde está el proyecto de arquitectura? ¿O cómo tú lo ves, digamos, en esta idea entre pasado, futuro, vernáculo, y hacia dónde van los proyectos, digamos, cuando uno ve tu proyecto, por hablar de alguno de ellos, de la Cueva de Luz, el primero que mostraste, es difícil de situar. O sea, ¿esto es una imagen del futuro de la ciudad o es una forma de ocupar o de otra manera los materiales locales a través de cierta tecnología que permita que la comunidad encuentre ahí un lugar? ¿Cómo ves la arquitectura contemporánea en relación a esta línea de tiempo moderna, donde el futuro, digamos, es toda esta cosa de ir hacia un punto, hacia adelante, la tecnología y un montón de otros temas discursivos que nos ponen sobre una línea, digamos. Claro, claro, no, buenísimo. Yo creo que hay como varios frentes de cómo entrarle a esa pregunta. Hay uno que a mí me atrae mucho, que es desde la materialidad, porque vieras que yo he sido muy escéptico de nuestra profesión. De hecho, hubo varios momentos donde yo quise no estudiar arquitectura, y como que me sentí bastante decepcionado de nuestro oficio y de nuestro gremio. Por dicha, he tenido oportunidades de reconectar con proyectos tan bonitos como el de la Cueva Luz, donde uno entiende, güey, esto sirve para algo. Como que me despertó nuevamente el interés y las ganas de hacer cosas. Este, y los materiales, la arquitectura es como un símbolo, como un catalizador. Entonces, cuando la arquitectura se cataliza, se destila, se vuelve un objeto que es de beneficio para, para lo social, para las personas, en lo social me refiero en todo el espectro social, ¿verdad? Porque a veces las personas tienden a malinterpretar que lo social es solo trabajar con comunidades vulnerables, la Claro. sociedad, la polis, ¿verdad? Todos somos miembros, somos ciudadanos y la arquitectura, cuando se convierte en un catalizador de estas fuerzas vivas, me parece que tiene todo el sentido, me gusta. Y la materialidad, de alguna manera, se vuelve en el símbolo de esto. Ujú. Por tanto, para mí hablar de una referencia espaciotemporal tiene todo que ver con los materiales y para mí la madera es un símbolo importante de alguna forma. Yo sé que hay otros materiales hermosísimos como el bambú o trabajar hoy por hoy cosas tan lindas que hay en tierra o en piedra, etcétera, pero la madera me ha gustado mucho porque
primero, tiene más tiempo de estar con nosotros que el invento del concreto, como lo entendemos hoy en día, de la modernidad o el metal. Es un inventillo de los últimos 200 años. En cambio, la madera, pues tiene montones de tiempo de estar con la humanidad. Eh, y cuando lo vemos en el contexto costarricense, por ejemplo, de las mejores obras todavía vigentes de arquitectura son de madera. Y son obras que ahí están al pie del cañón, que funcionan súper bien, que inclusive en los años 40 hubo estas casas de un estilo victoriano adaptado Ujú, en las bananeras, pero también en la capital, que, que eran hasta sistemas prefabricados que se trajeron, se armaron y ahí están vigentes y más bien generan más enseñanzas hoy en día, más que nunca, pero por alguna razón, no, por una razón muy puntual, entra la modernidad, entra el concreto, el metal, los vehículos destrozan la ciudad, destrozan toda esa herencia patrimonial que teníamos, por algunas cosas quedan, pero hoy por hoy cuando la madera se vuelve a poner en valor, primero la gente se asombra, wow, qué interesante que estén sucediendo estos edificios en madera y todo. Pero nosotros teníamos una tradición de madera y carpintería increíble que se perdió. ujú. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, un proyecto como la Cueva de Luz o el Centro de Capacitación Indígena Capaclajuy o proyectos que han hecho otros colegas más recientes en madera que han ganado también premios importantes acá y todo, hace que la gente quiera volver a hacer cosas en madera por ese reconocimiento. Tal vez lo que a veces me genera un poco de sospechas o de cosas que no son tan bonitas es que lo hacen por seguir una tendencia y no por entender el valor que realmente estos materiales aportan en la construcción de un proyecto social y arquitectónico. Pero no importa, mientras se dé y se entienda todos los beneficios que trae un material como el ejemplo de la madera, va construyendo una narrativa importante no solo en el país, sino que se está dando a nivel global. Ahora que estuvimos en la BIAU, estaba la exposición de este arquitecto peruano-japonés, me parece. Hermosísimo, o sea, todo el trabajo que este señor yo no lo conocía que estaba haciendo. Y como él hay muchos personajes en nuestros países que han hecho eso, ¿verdad? Entonces, siento que este material en particular habla de una estrategia, de una lógica, de una forma de entender en el distintos momentos de nuestras historias arquitectónicas en cada país, de lo que esto significa, simboliza y está vigente y se adapta y se transforma en el tiempo, ¿verdad? Entonces, yo sí veo, basado en tu pregunta, yo sí me veo muy situado siguiendo trabajando, del trabajar con estos materiales. Eh, Me parece que en un país como Costa Rica, donde lo que predomina son maderas latifoliadas, hay una oportunidad tremenda de trabajar maderas de altísima calidad, obviamente en formatos más pequeños, prefabricados para poderlas laminar o estructurar, hacer madera estructural, y que nos permite hacer una gran diversidad de obras prefabricadas en distintas escalas, ¿verdad? Y eso facilita mucho en lugares donde los recursos son muy limitados. Entonces, Ese tema de los recursos y la vinculación con los materiales me parece también crucial, ¿no? O sea, sí, tú tienes, lo acabas de decir, tienes acceso a un clima y a un tipo de naturaleza que te permite tener acceso a la madera. Probablemente no tendría ningún sentido trasladar la madera alrededor del globo solamente para construir madera, simplemente porque se ha premiado el uso de la madera. Ahí hay una serie de cosas complejas que nos va a tocar resolver y que a las nuevas generaciones de arquitectos les va a tocar todavía más difícil porque de alguna manera nuestro sistema contemporáneo de economía globalizada nos hace pensar que no, todo es posible, de que podemos construir cualquier cosa en cualquier parte, de que o ponemos de moda un material como la madera y hacemos cosas ridículas como transportarla alrededor del planeta en barco para poder cumplir con unos cánones, etcétera. O sea, quiero cerrar justamente con una reflexión que tú hacías al principio y que para mí me conecta con esta idea de la inteligencia, digamos, ¿no? O sea, de la arquitectura cuando logra conectar con el lugar, con la comunidad, cual sea, digamos, independiente de su poder adquisitivo, eh, cuando las cosas empiezan a construir esa agencia que dices tú, de poder hacer, ¿cierto? Y poder mm, hacer parece que está
vinculado, como tú lo dices, a esta necesidad de entender los materiales, el clima, el lugar, la cultura, y que tenemos que estar como atentos a ese asunto, digamos. Claro. Y, y, y yo creo que algo, algo que está pasando, producto también de temas como la inteligencia artificial y todo, es que nuestra disciplina cada vez va a demandar más de nuestro crecimiento intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que nos están reemplazando, es que estamos entendiendo que muchas de las cosas que se instrumentalizaron en los últimos 20 años es de maquila, es trabajo de maquila, o sea, hacer una simulación, hacer, parametrizar cosas, o sea, todo esto cada vez es más fácil de resolverlo con un algoritmo, y nos hace entender que nuestro aporte desde la arquitectura cada vez se relaciona más al oficio de los grandes maestros en épocas de antaño, que tiene que ver con nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad intelectual para curar información. Entonces, yo sí me imagino que esta capacidad de poder nos primero informar bien, leer bastante, cultivar nuestro pensamiento para poder tener masa crítica, tomar decisiones, curar información, es algo de extrema importancia y nos acerca más a nuestra humanidad. Parece mentira, pero yo creo que nos va a humanizar más que como se pinta, que más bien es todo lo contrario. Y esta humanización nos permite conectar con las personas de otras formas, donde no es los silos disciplinares lo que hacen es desconectarnos, pero más bien si rompemos esas barreras disciplinares por producto de toda esta posibilidad de inteligencia que empieza a borrar esos límites, nos va a permitir o le va a dar mucho sentido a lo que yo decía, la participación, Mm. nuestra capacidad de agencia, el colaborar con disciplinas, con ciudadanía, con activistas, o sea, creo que es ahí donde está lo rico y el futuro de nuestra profesión, ¿verdad? Y dignificar y humanizar nuestra forma de pensar y hacer arquitectura. Hermosa frase para terminar la conversación de hoy. Te lo agradezco muchísimo, Michael. Ha sido súper, súper interesante todo lo que mostraste y bueno, estamos siempre en contacto, así que espero que sigamos ahí colaborando. Claro Muchas que sí, un abrazo hasta el sur. Cuando venga a San José, avise, por favor, que tienen su casa. Y di no, pues nada, estamos a la orden. lo mismo para ti aquí en Talca. Un abrazo Gracias. grande. Hasta Chao. luego.